En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:2. Buenos días, los saludo hoy 29 de enero del 2023, renuevo del Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en Cristo el renuevo. Siempre has sido fiel. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema Cristo el renuevo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da. Señor, estamos delante de ti, nuestro corazón está abierto para recibir de ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, abramos inicialmente nuestras Biblias en Job capítulo 14. Job capítulo 14. Y en Job 14 consideremos los versos 7 al 9. Este pasaje fue una de las citas que el pastor Ariel usó el jueves pasado en la prédica del ayuno. Son unos versículos muy preciosos, vamos a ver, y esto nos va a dar una base de nuestro tema, Cristo el renuevo. Dicen los versos 7 al 9 de Job 14: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Esos tres preciosos versículos a mí me dan como ganas de ya parar ahí, ni siquiera decir una palabra más, ni un signo más. Es como más que suficiente. Estos versículos realmente me asombraron mucho, me conmovieron mucho el jueves en la reunión del ayuno, y es la palabra que nos sirve como una base para comprender que Cristo es el renuevo. Dice el verso 7, porque si el árbol fuere cortado. Hay dos situaciones en las que podemos hablar de renuevo, según lo que estuve leyendo. Yo no tengo mucha experiencia en la siembra, pues la única experiencia que yo tengo en el cultivo es comerme el cultivo, no más. Esa es la parte más importante. Pero estuve leyendo que el renuevo puede surgir por dos situaciones. Una, cuando el árbol es podado. Y la poda, recuerden que es literalmente una herida sobre el árbol, sobre las ramas, sobre el tronco. Y por esa herida hay un brote, y ese es el renuevo. Se puede llamar renuevo, se puede llamar brote, incluso hay un verso que lo llama vara. Se puede llamar retoño, lo conocemos creo que más comúnmente como retoño o como vástago. Bueno, es un tallito nuevo que va surgiendo de donde no había, donde simplemente fue podado, hay una herida, y puede ser que esté muy seco, o como lo plantea aquí el verso 7 y 8, que es un caso crítico, y es la otra situación, no solamente cuando la planta es podada, sino cuando el tronco es cortado.
Dice el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. El árbol cortado tiene un nombre muy particular. Es una palabra que casi no usamos, pero nosotros, pues que no estamos familiarizados, de pronto no estamos en el contexto. Y el nombre es tocón. El tocón es la parte del árbol que es cortado como al pie, esa parte del tronco y las raíces, todo eso se llama tocón. Y para usar una palabra que el pastor Ariel usó el jueves, allí encontramos precisamente la cepa. Esa es la palabra que utilizó, y esa palabra fue muy puesta en la boca de muchos en el 2020, ¿cierto? Y no solamente una cepa, sino muchas cepas que infundían miedo, pero esta cepa es algo distinto, es la evidencia, es el residuo, es el remanente de la vida de ese árbol, aunque en la apariencia no hay nada, como dice acá el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Ay, se cortó ese árbol, pero se puede esperar algo todavía. Luego dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Es hermosísimo. Y si nosotros le damos una miradita a Getsemaní, hay esperanza para nosotros. Yo estoy muy feliz por encontrar escrituras como estas, como una serie de canciones que el Señor nos ha regalado por estos días, que todo va como encaminado. Me decía la hermana Ángela, creo que fue el jueves pasado, que es impresionante, sí, con la palabra del pastor Ariel, que es impresionante cómo el Señor nos da una palabra y de ahí en adelante viene afirmando, ampliando, y como confirmándonos una y otra vez lo que Él quiere hacer, lo que Él nos ha dicho. Así que hay esperanza. Yo cuando veo a Getsemaní en la situación como lo mencionó la hermana Lucy en la oración de inicio de este tiempo de comunión, nuestra hermana Lucy dijo que somos muy poquitos, pero le daba gloria a Dios por lo que está haciendo. Es justamente eso. Cortaron el árbol, pero tranquilos, todavía hay de él esperanza. No van a faltar los renuevos, dice. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Luego dice el verso 8, si se envejeciere en la tierra su raíz, o sea, ahora se pone crítica la cosa, es que ya envejeció la raíz en la tierra, y además el tronco fuere muerto en el polvo. Uno dice, eso ya está completamente seco, eso será para leña, será no más. Pero la palabra del verso 9 es la clave para nosotros, y hay una diferencia, porque si siguiéramos leyendo después del verso 9, nos vamos a dar cuenta que eso sucede es para las plantas, para los seres humanos no. Sin embargo, mire lo que dice el verso 9, al percibir el agua, reverdecerá. Esa raíz que se ha envejecido en la tierra, ese tronco que fue muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Y no solamente reverdecerá, no solamente que se puso bonito por unos días y ya, no, más que eso. Y hará copa como planta nueva, es decir, va a crecer, se va a desarrollar y le vamos a ver copa. Vamos a ver una planta frondosa, completa, hermosa. Pero ¿qué se necesita? Se necesita que perciba agua. Para que reverdezca se requiere, es esencial que perciba agua. De hecho, al leer esos 3 versículos, el único requisito que hay es que perciba agua para que reverdezca. La situación es crítica, como menciona los versos 7 y 8, es crítica, pero la solución está en el verso 9. Si percibe agua, entonces va a reverdecer. De tal manera que ese árbol que ha sido cortado se llama tocón, y de ese tocón hay esperanza. De allí puede retoñar, puede salir una plantica, puede salir un renuevo. No van a faltar los renuevos, pero ¿qué se requiere? Que perciba agua, que perciba agua. Todo ser humano puede ser en una situación parecida a un tocón, y el agua viva
De hecho, el agua viva que nos habla la palabra de Dios, particularmente en el Evangelio de Juan, está disponible para todo ser humano, pero no actúa si el ser humano no la percibe. Nos tenemos que exponer delante del Señor, delante de la presencia del Señor, y literalmente percibirlo, percibir su presencia, ser impregnados de su presencia. Si lo hacemos así, entonces, ¿qué va a suceder? Dice el verso 9, al percibir el agua, reverdecerá. Entonces es cuando viene el nuevo nacimiento. La persona estaba muerta, eso no tiene esperanza, está más perdida que el diablo, ¿cierto? Pero ¿qué se requiere? Que perciba el agua, que el agua toque a esa persona, y esa persona va a convertirse en un rey nuevo, porque está percibiendo la vida misma del Señor. Y no solamente eso, va a reverdecer, y no solamente eso, sino que va a crecer, se va a desarrollar y hará copa como planta nueva. Ese es como la base para que entendamos de aquí en adelante que Cristo es el renuevo del Señor. Tenemos entonces el caso del tocón, que no hay fin definitivo para él, sino que hay esperanza. Si percibe agua, va a reverdecer, va a salir un retoño, no van a faltar sus renuevos que se van a desarrollar como una planta completica. Muy bien, vamos por favor a Hechos. Me voy a anticipar un poquitico y luego volvemos a una palabra que nos va a mostrar que el Señor Jesús efectivamente es el renuevo. Vamos por favor, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y quise anticiparme a leer Hechos 3, 19 al 21, antes de mirar precisamente lo que sugiere, lo que dice el verso 21, lo que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Lo pongo allí, y ahora en unos minutos vamos a mirar qué es eso que han dicho algunos profetas, particularmente Isaías. Estos versículos que he leído, 19 al 21, son versos conocidos para nosotros en Getsemaní, lo hemos mirado en otras ocasiones. Allí nos habla de la necesidad de arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vienen de la presencia del Señor, y esto tiene la relación con lo que vimos en Job 14:9, percibir el agua. Esa agua viva es precisamente la experiencia que tenemos nosotros cuando estamos delante de la presencia del Señor. Allí delante de la presencia del Señor, lo que podemos hacer es beber el agua viva, y al hacerlo entonces reverdecemos, literalmente. Acá dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio no es un descanso completo, en el sentido de descanso, ni el refrigerio es un alimento completo en el sentido de la alimentación. Es decir, el refrigerio simplemente es como un anticipo de un verdadero descanso, o el refrigerio es un anticipo de una verdadera comida, o de una comida completa. Pero al exponernos a la presencia del Señor, vamos a poder experimentar tiempos de refrigerio. Tiempos, lo dice en plural, porque son distintas situaciones, y quiero apelar al hecho que hemos estudiado ya por varios años el Evangelio de Juan, particularmente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, donde se nos enseña la palabra acerca del principio de señales,
que consiste en convertir algo muerto en algo con vida, convertir el agua en vino. En el capítulo 12 está ese principio, y luego ese principio se replica en 9 ejemplos entre el capítulo 3 y capítulo 11 de Juan. ¿Qué es lo que vemos en cada uno de esos capítulos? Son tiempos de refrigerio. El Señor va a hacer una obra completa. Pongamos el ejemplo del primerito, el de Nicodemo. Él tiene vida eterna, ya, ese era el propósito final del Señor, ahí terminó todo. No, ese para él era un tiempo de refrigerio. Un poquito más adelante, porque viene más, no solamente es tener la vida eterna. Recordemos que recientemente hablamos que ese capítulo 3 no termina en el verso 16 o 17, sino que va mucho más allá hasta hablarnos del propósito que el Señor tenía para darle vida eterna a Nicodemo. En el capítulo siguiente, capítulo 4 de Juan, encontramos el caso de la mujer samaritana que fue satisfecha literalmente por el agua viva. Pero esa satisfacción no era todo lo que el Señor tenía para ella, había más. Ese es para ella un tiempo de refrigerio. Ahí en el mismo capítulo 4 de Juan encontramos la sanidad de un muchachito, un niñito que estaba a punto de morirse, y el Señor lo sanó, vivificó su cuerpo con el agua viva. Eso no era lo último que Dios quería para ese niñito después pudo tener un desarrollo, pero eso que puntualmente experimentó fue para él un tiempo de refrigerio. Y así mismo podemos seguir en el capítulo 5, cuando ese paralítico es sanado. Eso no era lo último, lo máximo que Dios tenía para él, no, pero era un tiempo de refrigerio. Igual la alimentación de esa multitud en el capítulo 6 y sacia la sed de muchos en el capítulo 7, son tiempos puntuales de refrigerio, son anticipos del disfrute del agua viva. Pero dice en el versículo 20, y él, ese y está agregando algo. Hay tiempos de refrigerio, pero hay algo más. Dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. De tal manera que anticipadamente podemos disfrutar al Señor Jesucristo, porque como aprendimos, ya no recuerdo, creo que fue en el año 2016, tal vez, con un tema en un ayuno de noviembre que se llama Voy y vengo. Él se fue, le dijo a los discípulos voy, pero luego les dice vengo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando va a ir a la cruz que se iba, pero iba a venir. Irse fue en la muerte, en la crucifixión, y el regreso fue en resurrección. Y él regresó para impartirse. El mismo día de la resurrección se impartió a los creyentes. Por eso es que Cristo vive en nosotros. Ya lo tenemos. En ese sentido ya lo tenemos. Entonces, ¿para qué lo esperamos? Pero dispensacionalmente el Señor va a venir por segunda vez. De tal manera que esos tiempos de refrigerio lo tenemos en virtud de que ya tenemos al Señor en nosotros. Pero dispensacionalmente, dice el verso 20, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Él va a venir por segunda vez. Y dice el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ese tiempo de la restauración de todas las cosas sabemos que es el milenio. La siguiente dispensación, estamos en esta dispensación de gracia, sigue el milenio. Ahí en el milenio absolutamente todas las cosas van a ser restauradas. Es una restauración total. Ahí ya no son tiempos de refrigerio. En esta dispensación de gracia tenemos tiempos de refrigerio. Yo, por ejemplo, les quiero contar de paso, y de pronto alguna vez me voy a apoyar en esta situación de hoy. Yo hoy amanecí muy indispuesto, físicamente muy indispuesto. Me pasó por la mente de pronto que no iba a poder compartir la palabra. Y luego caí en cuenta que tal vez, muy seguramente, estaba indispuesto precisamente por el tema que iba a compartir. Ahora, hace unos pocos minutos empecé a sentirme muy bien. Ya no tengo un dolor terrible que tenía. Pero eso no es todo lo que Dios tiene para mí. Tiene más. Ahorita en esta dispensación de gracia yo estoy disfrutando de eso en este momentico. No siento el dolor, estoy tan contento por eso. Pero eso es un refrigerio.
Luego, en la siguiente dispensación, en el milenio, va a haber la restauración de todas las cosas. Todo va a ser restaurado. En otras palabras, en el contexto de lo que estamos hablando nosotros hoy, todo va a ser renovado, absolutamente todo. Y nosotros vemos la situación del mundo, de la humanidad y particularmente de la iglesia, del pueblo de Dios, la vemos caótica. La situación de la iglesia es una situación que por un lado nos brinda mucha alegría, pero por otro lado nos brinda mucho dolor, mucha tristeza. Nuestra falta de consagración como pueblo de Dios es motivo de tristeza, pero cuando vemos esos tiempos de refrigerio, cuando vemos que el Señor nos dio un local para reunirnos, cuando vemos la generosidad de las personas, cuando vemos que es verdad que el Señor se glorifica en la generosidad, cuando lo experimentamos, eso es una dicha. Entonces tenemos tristezas y tenemos unos tiempos de refrigerio que nos dan mucho consuelo y nos afirman para seguir adelante. Esa lucha con esos tiempos de refrigerio y esas tristezas van a terminar. ¿Cuándo? En la siguiente dispensación, donde absolutamente todo es renovado. Así que la situación actual puede ser muy lamentable, puede ser como un árbol cortado y la raíz envejeció y el tronco murió en el polvo, pero al percibir el agua va a reverdecer y los renuevos no van a faltar. Nosotros ahorita, entre más nos expongamos a la presencia del Señor, pues más vamos a disfrutar ese anticipo hasta que venga la restauración completa, la renovación completa. ¿Gracias a quién es esa renovación? Gracias al Señor Jesucristo, como lo dice explícitamente el verso número 20. Explícitamente, el Señor Jesús, Cristo, es el renuevo. Fuera del Señor no hay renuevo. Nosotros podemos examinar el capítulo 2 de Juan, cuando hace el principio de señales, fue porque la muerte se la pusieron delante al Señor. Y esa muerte percibió el agua viva. Y entonces sucedió el milagro. Y de ahí en adelante, en los 9 ejemplos que siguen, vemos exactamente lo mismo. En el caso de Lázaro, percibió la vida y fue llamado de la muerte a la vida. Esa es entonces una renovación. Pero no quedó todo allí. Esos eran tiempos de refrigerio. Vienen una cosa que es absoluta. Y eso es lo que nos muestra particularmente Isaías. Quiero invitarle, por favor, que me acompañe a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, verso 2. Dice Isaías 4:2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Si leemos solamente el versículo nos puede sonar bonito, pero de pronto no entendemos muchos detalles que precisamente vamos a tratar de comprenderlos ahorita. Dice en aquel tiempo. En aquel tiempo es una expresión que se utiliza en ese versículo y en el versículo anterior. Quiero provocarles a que le den una miradita muy rápida a ese versículo anterior, pero sin que se vayan a disipar del tema, porque habla una cosa muy asombrosa. Y los que no lo pueden hacer, pues mejor que ni lo miren. Lo miran después. Pero allí en ese verso 1 también dice en aquel tiempo. Está señalando un tiempo particular. En el contexto no solamente del capítulo 4, sino en el contexto de Isaías capítulo 1 al capítulo 4. Y quiero recordarles que hace 8 días nuestro tema fue Cristo en Isaías. Esa prédica la pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Vimos que el transcurrir del libro de Isaías son juicios que Dios tiene contra las naciones, mostrando el amor a su pueblo Israel, a su pueblo escogido. Y entonces vemos juicios entre el capítulo 1 y el capítulo 4, cuando el capítulo 4 nos introduce en aquel tiempo un renuevo. En un tiempo donde el Señor está ejecutando juicios, entonces viene un renuevo.
¿Cuál es ese aquel tiempo? Aquel tiempo en ese contexto que les estoy hablando, y particularmente es lo que muestra Isaías en prácticamente todo el libro, es el tiempo de la segunda venida del Señor, coincidiendo con lo que dice Hechos capítulo 3 del 19 al 21. Cuando viene la dispensación del milenio, ese es aquel tiempo. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Los sobrevivientes. Cuando decimos la palabra sobrevivientes, eso como que nos indica algo. ¿Qué pasaba en ese momento? Estaba todo normal. Si se llama sobrevivientes porque hubo una pandemia, porque hubo una guerra, porque hubo un exterminio, porque hubo una persecución, y va a haber, antes de que se acabe esta dispensación de gracia y justo antes del milenio, vamos a tener tal cosa para el pueblo de Israel. Total. Sí. Se está refiriendo a la gran tribulación, y es el pueblo del Señor va a ser muy perseguido, pero van a haber unos sobrevivientes, y es allí donde podemos nosotros empatar con lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de Israel, del remanente de Israel, en Romanos capítulo 11. Dice que todo Israel va a ser salvo. ¿Quiénes? Versículo 2 del capítulo 4 de Isaías: los sobrevivientes de Israel. Todos los que quedaron vivos de la casa de Israel a la segunda venida del Señor van a caer en la cuenta que ese sí era el Mesías, que ese es Cristo, y se van a volver por fin al Señor. Entonces ahora, si lo miramos con la perspectiva correcta de la Biblia, entonces ese versículo 2 ya se vuelve de color para nosotros. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, porque van a ser muy perseguidos, y en ese momento Israel no la está pasando bien, pero va a empeorar la situación. Y luego dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Hay un estilo, no sé cómo llamarlo exactamente, no lo investigué. Algunos que vean y escuchen lo van a saber de pronto. Hay un estilo literario, no sé cómo se llama técnicamente, una manera como Isaías escribe, y usted lo puede notar en varias apartes, en varios capítulos. Escribe como por parejitas. Dice un concepto y después otro concepto, una palabra y otra palabra, una figura y otra figura, de a dos, de parejitas. Aquí hay dos cosas en ese versículo 2, en ese sentido de ideas que les estoy diciendo. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Esa es una de las cosas que habla, el renuevo. Y luego dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Nos habla de dos cosas, del renuevo, y ¿de qué otra cosa? Y el fruto. Y si vamos más desmenuzando más, vemos que del renuevo se habla también una parejita de cosas. ¿Qué se habla del renuevo? Para Hermosura y gloria. ¿Y qué se habla del fruto? Grandeza y honra. Siempre es como por parejitas. Pero la parejita que me interesa que veamos aquí en el verso 2 es el renuevo de Jehová. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, y lo otro que es el fruto de la tierra. El renuevo, como lo vimos con el preámbulo de Job capítulo 14, indica que hay vida. Hay vida allí. Hay renuevos porque hay vida. De tal manera que ese renuevo, y ya sabiendo anticipadamente por la palabra de Hechos capítulo 3, 19 al 21, que ese renuevo está hablando de Cristo, entonces podemos mirarlo como de una manera más fácil. Dice el renuevo de Jehová. El renuevo nos indica algo que garantiza que hay vida. Ese renuevo es el Señor, y Él tiene una parte en su naturaleza que garantiza que hay vida, y es la parte divina. Pero luego dice fruto de la tierra. El Señor Jesús siempre ha existido, siempre no solamente estaba con Dios, sino que siempre ha sido Dios.
Pero antes de encarnación, pues qué interesante, ¿no? Hola, Jesús. O sea, ¿qué relación directa con nosotros? Ninguna. Pero cuando se encarna y muere, liberando su vida y resucita para impartirse a los creyentes, entonces ahora ya viene a ser literalmente nuestra vida, como nos enseña el apóstol Pablo. Ese Cristo es el mencionado aquí. El renuevo es el mismo fruto. Este versículo está mostrando las dos naturalezas de nuestro amado Salvador: naturaleza divina, naturaleza humana. La parte que muestra la naturaleza humana es el fruto de la tierra. Recuerden que en Juan capítulo 12 dice el Señor: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda sin fruto, literal. Él es el fruto de la tierra. Y miren, aquí estoy viendo, el Señor no quedó muchos granos de trigo, porque Él impartió su vida, que fue liberada en la muerte, y la imparte en resurrección. De tal manera que vemos nosotros aquí que Cristo es el renuevo del Señor. Cristo es el renuevo, y fuera de Cristo no hay renuevo, no hay renuevo. Nosotros hemos aprendido, sobre todo por el Evangelio de Juan, a darnos cuenta, y es correcto, que el Señor es nuestro Salvador, que es Salvador y es Señor. Pero Isaías nos muestra también que Cristo es el renuevo. En el Señor Jesús se renuevan todas las cosas, y yo estoy supremamente feliz de la palabra que el Señor nos dio a nosotros este año. Yo te digo, este año es para sanar las finanzas. Amén. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, el Señor dijo, 2023, renuevo del Señor. ¿Qué necesitamos con esas finanzas? Ese billete que se envejeció, lo estamos guardando, está bien. Ya van a cambiar esa denominación de tanto guardarlo, se devaluó ya. ¿Qué necesitamos con eso? ¿Qué necesitamos con nuestras finanzas? Para que reverdezca, que perciba agua. Ahora no vas a echar tus billetes al agua, no. Vamos a presentar esto delante del Señor. Que el Señor toque nuestras finanzas. ¿Cómo está el asunto de nuestra salud? El pastor Ariel me ha dicho una y otra vez que haga ejercicio. Pastor Ariel, este es el año donde tu hijo mayor va a ser, se va a poner juicioso, disciplinado con el ejercicio. ¿Por qué? Porque si no lo hago este año, ¿cuándo lo hago? Si este es el año que el Señor dijo que renuevo. Entonces es el año de nuestro cuidado físico. ¿Cómo está tu relación de pareja? Está bien, pero puede ser mejor. Este es el año. El próximo año no es este año. Pero el año pasado te fue súper bien. Imagínate cómo te va a ir este año, que es el renuevo del Señor. Y la relación con tus hijos, y el asunto ministerial, y con tus vecinos, y con tu trabajo, y con tu profesión, y con todo lo que tiene que ver con tu vida, con todo. Ahorita nosotros no esperemos tener la restauración de todas las cosas. No esperes, querida hermana, que tu esposo se porte como un príncipe azul todos los días. De pronto vas a tener unos episodios de príncipe azul seguidos por unos episodios de sapo. Estamos en la dispensación de gracia. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Unos anticipos, literalmente unos tiempos de refrigerio. Entre más nos expongamos al Señor, más tiempos de refrigerio. Nosotros, ¿sabe qué tenemos que hacer? Así como cuando jugábamos parqués, que íbamos de piedra en piedra, nosotros tenemos que, y me dirán si no, ya no la pasamos en esa, nos pasamos de refrigerio en refrigerio, porque fuera de allí, ¿qué tenemos nosotros? Nada. Nosotros todos ya nos acostumbramos a que tenemos que depender del Señor para todo. No dependamos del Señor a ver si comemos. En el 2020, el Señor nos dio una palabra, no recuerdo dónde, Levítico, tiene que ser Levítico, que íbamos a comer sin sembrar, que íbamos a cosechar sin sembrar. Cuando yo leí eso, ya, no hay problema. Yo me asusté cuando viene esa pandemia, ese encierro. Yo dije,
Ay, sí, yo tenía un trabajo donde tenía un sueldo muy bueno y estable. Y ahora se vino esta pandemia. Y ahora, listo, yo no solo vaya y venga, pero y la familia. Pero la Biblia decía que íbamos a comer sin sembrar. Nosotros, hermanos, sinceramente, nosotros nos la pasamos de refrigerio en refrigerio, literalmente de gloria en gloria, de gloria, así nos la pasamos. Y es que ese es el deseo del Señor. Para eso son los tiempos de refrigerio. Pero ¿qué tenemos que hacer? La cosa, el asunto, la situación, nuestra vida, todo lo tenemos que exponer. Eso tiene que percibir agua. ¿Crees que ya se acabó? ¿Crees que no hay nada, absolutamente nada que hacer? Todavía hay esperanza. Que todo se murió, todo se marchitó, hay esperanza. Si percibe agua, va a reverdecer. Amén. Los renuevos no van a faltar. Y no se va a quedar así enanito, sino que vamos a ver la copa como un árbol frondoso. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que exponernos. El renuevo, naturaleza divina, naturaleza humana, es el Señor Jesús. Ya lo tenemos. Disfrutémoslo. Y así nosotros vamos a disfrutar esos tiempos de refrigerio hasta que viene la restauración de todas las cosas. Esa restauración es en aquel tiempo, como empieza el versículo 2 de Isaías capítulo 4. Vamos aquí mismo en Isaías, por favor, al capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1 al 9. Dice Isaías 11, versos 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si yo desprevenidamente le pregunto a alguien, así no haya leído la Biblia, le leo el versículo 2 y le digo, ¿a quién se le parece esa persona? La mayoría de las respuestas, ¿cuál será? Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia. Y sigue el verso 3, sigue diciendo, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Por favor, ¿quién es? El Señor Jesús. Sí. Es Cristo, sin lugar a dudas. Mira que hasta dice en la última parte del verso 4, con el espíritu de sus labios matará al impío. Y eso nosotros sabemos que está hablando de la gente mala en general, de la gente impía en general, pero muy particularmente de uno en singular, el impío, que precisamente está asociado con este tiempo. Cuando el Señor venga por segunda vez, una de las cosas que va a hacer para poder restaurar todas las cosas es exterminar absolutamente a todos los enemigos del propósito de Dios. Y hay unos que van a estrenar, el lago de fuego. ¿Recuerdan quiénes son los que estrenan el lago de fuego? Sí, el anticristo, el falso El anticristo y el falso profeta. Van a ser echados vivos allí. El Señor los va a destruir. Entonces, esto nos está hablando del Señor, sin lugar a dudas, del verso 2 hasta el versículo, bueno, y sigue, el verso 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad Señor de su cintura. Voy a seguir leyendo ya para ganar el tiempo, ya que me metí con la descripción del Señor. Ahora, lo que va a suceder en el tiempo de la restauración. Versos 6 al 9 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¡Ah, qué hermosura de versículo! Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso parece como una película para niños, pero esa es la realidad. Eso es lo que se va a experimentar durante el milenio, la restauración absolutamente de todas las cosas. Ellas no son de gloria en gloria, sino que es una gloria permanente. Los enemigos del Señor van a ser destruidos. Entonces ahora es un tiempo de justicia, como lo profetiza Daniel en el capítulo 9, un tiempo de justicia. Ya es la restauración de todas las cosas. ¿Quién lo hace? Vemos que Cristo. Ahora devolvámonos al versículo 1 para mirar cómo es presentado Cristo allí. Dice el verso 1 de Isaías 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Nuevamente vemos la figurita aquí de las parejitas. ¿Cuáles son las parejitas? Lo primero que se menciona es una vara. Y lo otro que se menciona, un vástago. Una vara. Lo primero es esa vara, es ese brote. ¿De dónde? Del tronco de Isaí. Esto ya sabemos, lo hemos visto, que es en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es empezando el milenio. Da comienzo el milenio, la venida, la segunda venida del Señor. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. El papá de David. ¿Cómo así? ¿Eso no era Alcides? No. El rey de Israel. David, el rey de Israel. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Rey de Israel. ¿Y de ahí quién salió? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Y cómo se introdujo aquí a la humanidad? ¿Cómo lo vieron? Los primeros que lo vieron, ¿qué vieron? Encarnado en Niño. un bebecito, ¿cierto? Y como era del linaje del rey David, entonces le ofrecieron todas las casas. Había un problema de que estaban saturados los hoteles, pero como era linaje real, le desocuparon los hoteles. Dígame, ¿cuál prefiere? Yo le desocupo el hotel y escoge la habitación un hotel para ustedes solitos. ¿Así fue la historia? No. ¿Qué sucedió? Ese bebé, ¿dónde tuvo que ser acostado? En un pesebre. ¿Por qué razón? No había lugar para él. A ver. ¿No era linaje real? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó si venía del rey David? O sea, ¿qué sucedió con esa familia? Esa familia, ese reino fue cortado. Ese tronco fue cortado. Y lo único que quedó fue ¿cómo se llama? Lo vimos al principio, ¿un qué? Un tocón. Sí, un tronco, dice aquí. Cortado en la base. No se veía nada y ojo, ya esa raíz estaba vieja. Y ese tronco muerto en el polvo. Nadie, todo el mundo que iban a desocuparle ninguna habitación a ese. Allá con las vacas. Por ahí alguien dijo, que en una canción, que la mula se le comía la paja al niño, ¿no era? Sí. Hoy una especulación de eso. O sea, ni la mula le respetó al bebé. Pero qué, o sea, y qué situación tan terrible. Una pobreza impresionante. Y eran de linaje real. Ellos fueron cortados y como que eso desapareció. Y cuando aparece, no apareció el gran árbol, yo soy Jesús, yo soy el rey. No, un bebecito que lo tuvieron que envolver en pañales. Una vara del tronco de Isaí. Y luego dice: un vástago retoñará de sus
raíces. Ahí estaba la cepa que nos decía el pastor Ariel el jueves. Ahí estaba la vida todavía. No parecía, nadie dio un peso por él, pero era el rey de reyes, el señor de señores, sino que era un retoñito. Y hoy en día no es que esté muy grande. Usted le habla a la gente del Señor y la gente se le burla a usted. Él no entienden, ellos dicen, no, eso está muerto, está quemado. No entienden que Cristo es el renuevo del Señor. Pero los que entienden que Cristo es el renuevo del Señor aprovechan y se exponen para reverdecer, no solamente espiritualmente, sino en todas las áreas de la vida. Por eso me puse esta corbata. Reverdecer, tenemos que reverdecer, y para reverdecer nos tenemos que exponer al agua. Al percibir el agua va a reverdecer. Aquí ni siquiera es tan triste esta situación, ni siquiera es mencionado el rey David, ni siquiera David, sino tronco de Isaí. Todo lo demás fue tajado, todo fue cortado. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el renuevo. Quiero terminar mostrándoles en Hebreos capítulo 6. Vamos por favor a Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5. Hebreos 6, versos 4 y 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, aunque la frase queda inconclusa, quiero dejarla allí porque la idea que quiero presentar es que en esta dispensación de gracia, en virtud de lo que dice el verso 4, es decir, en virtud del Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido partícipes del Espíritu Santo, es en virtud de eso que hoy podemos, versículo siguiente, versículo 5, gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El milenio. Es decir, todo ese renuevo completo, hoy por el Espíritu Santo lo podemos disfrutar anticipadamente, los famosos refrigerios que hablábamos ahorita con Hechos capítulo 3. Así que la situación de nosotros puede ser terrible, y en aquel día, cuando el Señor venga, sí, Israel debería estar aprovechando, pero no, ellos están esperando la segunda venida del Señor todavía, ellos están esperando la primera venida, ellos no lo están disfrutando, pero nosotros, pero tú que eres creyente, tú que eres iglesia, tú ya tienes a Cristo. Simplemente todos los días debemos beber. Ahí no hay contraindicaciones. Si quiere, exagere bebiendo. Entre más se exponga al agua, más va a reverdecer. Ahí lo tenemos nosotros, disfrutémoslo. Israel, los que no se conviertan de Israel, van a tener que esperar aquel día. Muy bien. Miremos en Juan capítulo 2. Por favor, Juan capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2, verso 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la manera de operar el Señor. El Señor opera en el poder de resurrección. El renuevo del Señor es así: todo está muerto, todo está marchito, todo se secó. No, ahí está la cepa. Dígale a la persona que está ahí cerquita, dígale: sepa que ahí está la cepa. Ahí está la cepa, si alguien viene con un dolor físico, ahí está la cepa. Aprovechemos, expongamos ese cuerpo al agua para que reverdezca. Si es una situación familiar, expongámoslo. Todos nuestros asuntos tienen que reverdecer, y más este es el año para aprovechar esa palabra que el Señor nos ha dado. Estamos en ese periodo, este es el año para vivir en 3 días. Dice: y en 3 días lo levantaré. Ahí está la cepa, ahí está la vida, el poder de resurrección operando en nuestra vida. Vivamos en esos 3 días, todos los días vivimos en ese periodo de 3 días. Más adelante, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, cuando nos habla de la resurrección de Lázaro, verso 23 al 25, Juan 11, verso 23
al 25 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella tenía claro lo de aquel día. Ella lo tenía clarito. ¿Y está diciendo la verdad? Sí, está diciendo la verdad. Y ese día vamos a ver un renuevo completo. Pero, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quiero recordarles, quiero hacerles caer en la cuenta, a la altura del capítulo 11 de Juan, el Señor no había resucitado, ni siquiera había muerto. Él no necesita esperar al cumplimiento dispensacional de las cosas. Él no necesita esperar hasta aquel día. Él no necesita esperar hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Él no necesita esperar eso que Marta muy bien le decía, porque Él es en sí, Él es la resurrección y la vida. Él antes de morir resucitar, Él es la resurrección y la vida. En el capítulo 2 de Juan, Él se está mostrando en el poder de resurrección. Recuerden que esas bodas en Caná de Galilea no fue el primer día, no fue el segundo día, fue al tercer día, versículo 1 de Juan capítulo 2. Eso es espectacular. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de gloria en gloria. Para vivir de gloria en gloria, para vivir nosotros de refrigerio en refrigerio, tenemos que vivir en esos 3 días. En esos 3 días que el Señor está levantando su cuerpo. Nos está levantando financieramente, nos está levantando, por supuesto, que espiritualmente, nos está levantando físicamente. Él es el renuevo. Amén. Y ese renuevo no se va a quedar como, ay, esa plantica, mírala. No, vamos a ver la copa. Amén. Vamos a ver la copa de ese árbol. Un árbol frondoso. ¿Cuál es la clave? Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y quién se le puede resistir? A quien es la resurrección y la vida. Dice, también quiero que leamos versos 39 y 40, aquí mismo en Juan 11, 39 y 40 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Vemos esta prédica, estamos aquí, estamos maravillados, que nuestro espíritu está gritando gloria a Dios. Yo me imagino a tu hermana Yolanda aquí, Gloria, gritando gloria a Dios. Y se terminó la prédica y vamos bajando y nos encontramos con un problema y decimos, hasta aquí llegamos. Pero es que Marta viene con una conversación, viene estorbando y estorbando y estorbándole al Señor aquí. Y al Señor ya va a resucitar el hermano y dice, no lo resucite, está podrido. No, tenemos que exponernos. Esa piedra quite todo lo que estorbe, quite todo lo que estorbe, que tenemos que exponernos. Si percibimos agua viva, vamos a reverdecer. Amén. Entonces le dice, Señor, y ella, porque es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que lo que debemos hacer tú y yo es creer, simplemente creer. Esa es la manera de exponernos, de exponernos a la vida, a esa agua viva, creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. Quitemos los obstáculos, los estorbos que haya y expongámonos a la presencia del Señor. Es la única manera de reverdecer, porque Cristo es el renuevo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por Cristo, el renuevo que está en nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos percibir agua viva, queremos percibir tu presencia en todos nuestros asuntos. Ponemos todos nuestros asuntos en tus manos, Señor, y queremos ser llenos de ti y sumergidos en tu presencia. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.